¿Y si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? En este video voy a analizar cómo se vería el continente europeo si el Tercer Reich se hubiera alzado victorioso de esa guerra. Para que sea más entendible voy a utilizar un mapa del 2017 para poder ver el contraste entre lo que es y lo que podría haber sido. Tenemos que recordar que Alemania perdió y fue dividida durante muchos años. Luego de la unificación, el territorio alemán igual sigue siendo muy pequeño. El Tercer Reich era más grande, ocupaba territorios de lo que hoy es Polonia, Checoslovaquia y Francia. Si Alemania hubiera ganado, sin duda alguna, veríamos que el territorio polaco hoy en día sería parte del Reich, el este de Prusia y más allá. La política en los territorios ocupados fue brutal. De haber sido una victoria alemana, probablemente el destino de los habitantes nativos del lugar, sean los polacos, o sean los bielorrusos, o sean los ucranianos, había tres posibles destinos para ellos. Número uno, había una política de asimilación, ya que si bien la ideología nazi ponía a los eslavos en un escalón más abajo, había ciertos funcionarios del Imperio Alemán que estaban a favor de asimilar a parte de la población, darle nombres alemanes, enseñarle la cultura alemana y asimilarlos. Esto se llevó a cabo en el este de Prusia bastante exitosamente. Después, ya en los territorios de la antigua Unión Soviética, la política era más brutal y durante la guerra por lo menos no hubo ningún intento de asimilarlo. El este de Prusia está aproximadamente por acá. En el este de Prusia también veíamos el contraste entre dos políticas posibles. Una era la asimilación y la otra era más bien la deportación a lo que era el gobierno general, que era un pequeño pedazo de territorio polaco donde mandaban a la mayor cantidad de población posible, a judíos y polacos también, para sacárselo de encima y dejar lugar a los colonos alemanes. Esta política se hubiera llevado a cabo no solo en Polonia, sino también en Bielorrusia y en Ucrania. También un pequeño país ahí que es Moldavia, que en esa época era también parte de la Unión Soviética. Es obvio que la política hubiera cambiado. ¿Y por qué digo esto? Porque en los últimos años de la guerra el Tercer Reich cambió bastante su política racial hacia los eslavos y otras etnias europeas. Si bien el territorio alemán llegaría hasta el Mar Negro sin duda alguna, y toda esa tierra sería parte de la colonización alemana, yo creo que bastante parte de la población nativa del lugar, sea Bielorrusia, Ucrania y algunas partes de Rusia, hubieran sido asimiladas a la cultura alemana. Como vemos, el imperio alemán sería mucho más grande, y si a eso le sumamos Austria, el imperio alemán que quedaría después de la Segunda Guerra Mundial sería inmenso, si bien no tan grande como la Unión Soviética u otras potencias. Para lo que sería un país europeo sería muy grande. Algo que podríamos también asegurar es que los países bálticos, sea Estonia, Letonia y Lituania, hubieran logrado su independencia muchas décadas antes, ya que fueron aliados del Reich en la guerra contra la Unión Soviética y habían sido reclasificados racialmente para poder integrarlos más eficazmente a la máquina de guerra alemana. También tenemos países como Finlandia, que fueron aliados del Reich. Suecia, yo creo que el destino de Suecia hubiera sido particular, porque creo que hubiera seguido siendo una democracia, una de las pocas democracias sobrevivientes en esta nueva Europa, junto a Suiza, la otra democracia que yo creo que hubiera sobrevivido a la victoria alemana. Países como Noruega y Dinamarca hubieran estado bajo un régimen profascista o proalemán, y yo creo que se hubieran ido haciendo con el pasar de las décadas más fascistas. Los cambios bastante más grandes que podríamos ver sería en el este de Europa. Si bien Bulgaria seguiría existiendo, lo mismo que Rumania, lo mismo que Hungría, Checoslovaquia no hubiera sobrevivido, ya que una parte hubiera sido la República Eslovaca, que era aliada del Reich nominalmente, y otra parte hubiera sido a lo que es hoy en día la República Checa. Su tamaño hubiera sido disminuido, ya que había partes pobladas mayoritariamente por alemanes, los Sudetes. Entonces esas partes, sin duda alguna, hubieran sido, fueron anexadas al Reich, y lo que sobreviviera de la República Checa sería llamada Protectorado de Bohemia y Moravia. Ya después, yéndonos
a los Balcanes, veríamos que Grecia seguiría existiendo como país, independiente, ¿no? Habría que ver qué tipo de gobierno tiene. Y mientras que los italianos tendrían un imperio bastante pequeñito en Europa, Montenegro estaba bajo su poder, lo mismo que Albania, y la mitad de Macedonia, que estaba dividida ya que la parte este estaba bajo el control búlgaro. Serbia se hubiera mantenido independiente. Kosovo también estaba bajo el control nominal de los italianos y se hubiera mantenido así. Después veríamos también que Croacia sería un país independiente muchas décadas antes y aliado del Reich, también ya que los Ustallas, el régimen Ustaya, estuvo muy a favor del Tercer Reich. Eslovenia hubiera sido dividido, una parte hubiera pasado a Austria, es decir, al Reich, y la parte sur hubiera sido anexada a la Italia fascista. Como vemos, cómo se va configurando el mapa, tenemos dos grandes países, uno es el Tercer Reich, otro es la Italia fascista, con un pequeño imperio, muy humilde en comparación a los alemanes. Ya después lo que sería Europa Occidental sería mucho más sencillo, ya que Holanda hubiera tenido un régimen profascista, muy cercano al Reich, ya que los holandeses eran muy bien vistos por los teóricos raciales alemanes. Por otro lado, Bélgica no creo que hubiera sobrevivido a la victoria del Reich, ya que la división étnica era importante desde el punto de vista racial y desde el punto de vista nacionalsocialista. El norte de Bélgica es flamenco, que es una etnia germana, mientras que el sur es valón, que es una etnia más bien latina o cercana a los franceses. El León de Grel, que fue un gran soldado que combatió en el este contra los comunistas, contra los rusos, era valón, y Hitler le aseguró a él que le iba a dar la independencia de Valonia para que pueda o unirse a Francia o ser un país independiente y finalmente terminar con Bélgica. Tengo que decir que la división dentro de Bélgica sigue hasta hoy en día, los belgas están divididos y la posibilidad de que eventualmente se separen es firme y yo creo que es bastante posible que lo veamos pasar en nuestra vida. Luego Francia yo creo que hubiera sido más fascista, ya que el gobierno de Vichy o Vichy, como le quieran decir, era bastante malo y si bien era bastante popular también con algunos franceses, ya que lo veían como un gobierno de salvación, alguien que los venía por lo menos a defender un poco de la ocupación alemana y a atravesar por tiempos malos. En esto yo creo que tenía mucho que ver los veteranos de la guerra. Muchos franceses se unieron a las SS o a la Wehrmacht para luchar contra los comunistas en el este. Estos soldados yo creo que jugarían un papel fundamental después de la guerra, ya que al volver a sus países como León de Grel, que volvió a Bélgica, o distintos veteranos, hubieran sido los líderes de estos países eventualmente, y veríamos una Europa mucho más de derecha, mucho más fascista, mucho más nacionalista, mucho más racista de lo que es hoy en día. No hubiera habido inmigración masiva como hay ahora hacia Europa. Después veríamos que otros países seguirían más o menos igual, como España. Yo creo que no hubiera cambiado mucho con respecto a la historia normal, lo mismo que Portugal. Yo creo que Irlanda hubiera sido reunificada, ya que una invasión alemana a Gran Bretaña es muy posible para terminar con la guerra. Y si había una invasión a Gran Bretaña, hay que entender que los irlandeses fueron bastante aliados. El IRA, el ejército republicano irlandés, fue aliado de los nazis, consiguieron apoyos, armas y demás. Yo creo que ese apoyo se hubiera traducido en recuperar el norte de la isla de Irlanda. Gran Bretaña yo creo que también hubiera caído bajo el fascismo, sea bajo las legiones de Mosley, es decir, Gran Bretaña tenía fascistas y un movimiento fascista bastante grande, sea bajo ese liderazgo u otro. Yo creo que Gran Bretaña sin duda alguna también con el correr de las décadas se hubiera hecho cada vez más fascista. Entonces, ¿qué hubiera pasado con la Europa fascista, con la Europa nazi? Veríamos un Reich gigantesco de millones y millones de personas, donde se pondría mucho énfasis a la pureza racial, a la cultura más tradicional y otras cosas más que me voy a poner a analizar mejor en el video que sigue. Por lo pronto lo que quería mostrar es cómo quedaría más o menos el mapa
de Europa, las fronteras, qué tipo de Europa habría una unión de naciones. Yo creo que si hubiera habido una unión de naciones, pero no a la Unión Europea con valores liberales o capitalistas, sino con valores más bien nacionalistas, bajo la tutela y la dirección del Tercer Reich alemán, sin duda alguna, y todos los demás países deberían seguir las instrucciones Reich. Yo creo que muchos países se ganaron el respeto de Hitler y de los alemanes porque lucharon muy bien y hubieran tenido voz y voto en esta nueva Europa, aunque obviamente bajo la hegemonía alemana. Los italianos hubieran mantenido su dignidad bastante bien, si bien su imperio sería mucho más pequeño que el alemán en Europa, por lo menos, sería un socio privilegiado, ya que estuvo luchando de su lado, a pesar de que fue bastante desastroso muchas de esas campañas. La relación entre Hitler y Mussolini yo creo que es fundamental para entender la posición de Italia después de la guerra, así que ganaba el Tercer Reich, y una posición hubiera sido bastante buena, yo creo. Lo peor hubiera sido para los territorios del este, para quienes no entraran en las categorías raciales deseadas por los funcionarios del Reich y del partido nazi. Es muy controversial esto, yo creo que hay que tocarlo, hay que hablar de eso, y ya dije, mi posición respecto a las fuentes que tengo yo, a todo lo que he leído y a todo lo que sé, es que el destino hubiera sido 3. Por un lado, una parte hubiera sido asimilada a la población general alemana, los que hubieran sido considerados arios de raza, buscaban ciertos rasgos raciales o cierta ascendencia alemana que había. Hay que entender, antes de la Segunda Guerra Mundial había grandes comunidades alemanas en todo el este de Europa, inclusive en la Unión Soviética. Esa población hubiera sido incorporada, y si a eso le sumamos los eslavos que hubieran sido considerados arios, tenemos que una parte de la población hubiera sido incorporada. Otra parte de la población hubiera sido deportada más allá, más al este, sea al Asia o sea a la Rusia europea, pero más allá de la frontera de Reich, y otra parte de la población hubiera sido mantenida como ciudadanos de segunda para trabajos forzados o para mano de obra gratis o extremadamente barata para lo que sean los proyectos de construcción y demás del Tercer Reich. Era bastante cruel el destino que tenían los eslavos bajo la visión nazi, hay que decirlo, pero yo creo que esta visión y este estatus no se hubiera podido mantener durante mucho tiempo, ya que en esta Europa en la que varios países lucharon contra la Unión Soviética exitosamente, mucha gente hubiera pedido que el trato hacia los rusos o hacia los ucranianos o demás eslavos hubiera sido mucho más humanitario, y creo que a la larga la mayoría hubieran sido aceptados como ciudadanos del Reich o de otro país europeo con todos los derechos, a la larga, décadas después estoy hablando. Así que vemos que es difícil, no obviamente especular. Dejé de lado la cuestión de los judíos y de los gitanos porque lo voy a dejar para otro video, para analizar más específicamente las cuestiones sociales, económicas y raciales dentro del imperio. Pero bueno, quería darles un pantallazo y en esta primera parte hablar del mapa de Europa, cómo quedaría el nuevo orden europeo fascista bajo el tutelaje de Reich y como socio menor a la Italia fascista y los demás potencias occidentales. Espero que les haya parecido interesante este video. Es un tema que la verdad hace años vengo estudiando, soy un entusiasta de la Segunda Guerra Mundial, la historia contrafáctica. Me gusta mucho este tema. Si a ustedes les gusta y tienen alguna aclaración que quieran hacer en los comentarios o alguna sugerencia, por favor háganlo, que me gusta el feedback que me pueden llegar a traer ustedes. Bueno, esto fue mi aporte a lo que es la historia contrafáctica, la historia alternativa. Y bueno, vamos a seguir con la serie. El próximo video voy a analizar más en detalle la vida bajo este nuevo orden fascista europeo y la vida dentro del Reich. Bueno, gracias por escucharme. Si quieren, suscríbanse al canal. Voy a seguir haciendo videos de historia contrafáctica. Tengo también videos sobre la guerra de Siria y sobre lo políticamente incorrecto y otras cosas más. Chequen el canal, fíjense. Bueno, gracias. Eso es todo por ahora. Gracias.